Continuando con nuestra programación, vamos a continuar con la programación orientada a eventos. Es la que nos va a permitir a nosotros programar a cada uno de los objetos visuales para que reaccionen a diferentes acciones. Normalmente ustedes van a encontrar que todos los objetos visuales reaccionan a diferentes estímulos. Por ejemplo, si estamos en un menú reacciona cuando se selecciona una opción. Si estamos en una caja de texto, reacciona cuando oprimimos Enter. Si nosotros estamos sobre una caja de chequeo, reacciona cuando se le hace clic, cuando se la marca o se la desmarca. Y así sucesivamente. Nosotros podemos encontrar diferentes tipos de objetos, como los combo box, que reaccionan cuando se cambia una selección. Así sucesivamente cada uno de los objetos va a permitir ser programado en cada una de esas acciones. En Java, a esas acciones se las llaman listeners. En realidad los listeners son objetos. Teniendo en cuenta que Java es un lenguaje netamente orientado a objetos, la implementación que se hace de los eventos se la hace a través de objetos. Por ese motivo vamos a aprender ahora a programar escuchadores dentro de Java. El ejercicio que vamos a resolver nosotros, el ejercicio 4, es completar el ejercicio que se hizo en una videoclase anterior, que es la de las notas. La vamos a completar para que ese ejercicio ya pueda resolver acciones en cada uno de los objetos. Al final, nuestro homework para reforzar todo lo que hemos visto. Miremos una pequeña introducción de cómo funcionan los objetos escuchadores. Si nosotros tenemos unos objetos visuales, asumamos que en nuestro escritorio tenemos una ventana. En esta ventana puede ser que tengamos aquí un botón. También tenemos por acá una caja de selección, un combo desplegable. Puede ser que tenemos unas cajitas de chequeo también. Puede ser que tengamos por acá un deslizador. Ok. A cada uno de esos objetos nosotros ya podemos en este momento decorarlos, o sea, la apariencia en nuestra aplicación ya la podemos resolver a través de los layouts. Pero ahora queremos que estos objetos reaccionen a diferentes acciones. Si nosotros queremos que ellos puedan trabajar con programación orientada a objetos, lo que vamos a hacer es al objeto que queramos programar le vamos a adicionar un escuchador. Los escuchadores son objetos no visibles, pero que se ligan a un objeto. Por ejemplo, yo puedo colocar un escuchador para que se ligue a la ventana y esté escuchando todas aquellas acciones que tienen que ver con la ventana, como por ejemplo, que la ventana se cerró, que la ventana se maximizó, que la ventana se minimizó, que se movió, que se cambió de tamaño. Todo esto lo escucha este objeto. Igual en un botón, puedo colocar un escuchador para las acciones que tienen que ver con el botón, que si le hice clic, que si le hice un clic sostenido, de esto se da cuenta este escuchador. Al igual en un combo box, al igual en un deslizador, en una caja de chequeo. Todos estos objetos que vemos aquí los vamos a llamar listeners. Los escuchadores, dependiendo del objeto al cual se están ligando, son de diferente tipo y se programan con diferentes acciones. Si nosotros buscamos en internet Java listeners, ustedes van a encontrar un manual bastante grande, bastante claro sobre cómo trabajar escuchadores. Si ustedes encuentran la documentación de Java, ustedes pueden seguirla. Aquí también les dicen cómo se programan. Hay ejemplos, hay tipos de escuchadores, etcétera. Y entre la temática que van a encontrar, también van a encontrar el listado de escuchadores. Por ejemplo, aquí van a encontrar una tabla en la que dice para cada uno de los objetos, para cada uno de los widgets, qué tipo de escuchador es el escuchador que le podemos asignar, que se le podemos adicionar. Para el caso de los botones, el escuchador es el Action Listener. ¿Sí? Para el caso de el combo box también hay un Action Listener. Y así sucesivamente. Para todos ellos vamos a encontrar diferentes tipos de escuchadores. Esta es una tabla bastante resumida, porque hay muchos más listeners y también hay muchos más widgets. Pero nosotros poco a poco vamos a ir descubriendo cada uno de ellos para poder entender cómo funcionan
y cómo los aplicamos en las diferentes acciones. Bueno, miremos aquí en el caso del botón. Dijimos que para el caso del botón, el escuchador que tenemos que agregarle para el botón es el Action Listener. Entonces, si es el Action Listener, entendamos un poquitico cómo funciona este escuchador. El escuchador es una clase abstracta, es una clase que no puede instanciar objetos, pero es una clase que internamente ya tiene predefinidos unos métodos. ¿Cómo funciona entonces el Action Listener? Entonces vamos a definirlo aquí. Entonces Action Listener corrámoslo un poquito para acá. Bueno, borremos por espacio. Voy a necesitar dejar solamente el botón. Para el caso del botón, vamos a instanciar un Action Listener. La clase Action Listener tiene un método importante que es obligatorio definirlo, que es el Action Performed. Es un método que está programado dentro de la clase, pero está vacío. O sea, es un método que simplemente está nombrado. Nosotros, cuando a este objeto lo instanciamos a partir de esta clase, nosotros lo que debemos hacer entonces es reprogramar a este método, al método ActionPerformed. ¿Para qué? Para que dentro de este método se escriban todas las acciones o toda la programación que yo quiero que se ejecute cuando al botón se le hace clic. Pero obviamente nos queda muy difícil ir hasta este método a programarlo. ¿Por qué? Porque el Action Listener es una clase que está codificada dentro del código de Java. O sea, tendríamos que ir a abrir el código de Java, cambiar la programación de este método, volverlo a recompilar y etcétera. Y eso sería muy dispendioso. En especial porque vamos a tener muchos botones y para todos los botones tendríamos que hacer lo mismo. Para este fin, nosotros lo que debemos hacer entonces es aprovechar la programación orientada a objetos, aprovechar esa particularidad que tenemos de heredar dentro de la programación orientada a objetos para crear nuestra propia clase. Lo que vamos a hacer nosotros entonces es crear nuestra clase . La vamos a llamar Action. Y vamos a heredar de la clase Action Listener. Recordemos que para ver estas videoclases ya se debe tener una conceptualización inicial de programación orientada a objetos. Cuando nosotros heredamos la clase Action de Action Listener, la clase Action absorbe todas las características de Action Listener. Eso quiere decir que atributos, métodos, todos los hereda. En especial vamos a heredar este método, el Action Performed. Si nosotros lo heredamos, pero luego lo reprogramamos, y si nosotros ahora ya no instanciamos un objeto Action Listener, sino que ahora lo que vamos a hacer es instanciar un objeto Action, nosotros ahora ya tenemos la posibilidad de reprogramar a este objeto. Vamos a poder reprogramar este método. Y entonces aquí vamos a poder escribir todo el código fuente de todo nuestro programa, todo el procedimiento que queremos que se ejecute cuando en este botón se hace clic. ¿Por qué? Porque el botón ya está programado para enviar a ejecutar a este método, al Action Performed, solo que al estar heredado y reprogramado, entonces no se va a ejecutar el método de acá arriba, el método de Action Listener, sino el método de la clase Action, que es la clase que hereda de Action Listener. Esto me va a permitir entonces programar un evento, el clic o la acción sobre este botón, programándola en este método. Hoy entonces vamos a programar
dentro de nuestro ejercicio a un botón para que resuelva un algoritmo rápido y nosotros podamos ver los resultados dentro de nuestro programa. Bien, para esto entonces vamos a hacer el ejercicio tal como seguía nuestra guía. Decía que vamos a resolver el ejercicio 4. Entonces vamos a retomar nuestro ejercicio de captura de notas que lo hicimos en la primera videoclase para completarlo. Entonces vamos a resolverlo. Tenemos aquí el de notas, por lo pronto lo vamos a copiar. Entonces control C, control V, copy paste, y lo vamos a modificar. A este le vamos a llamar ejercicio 4 y le vamos a llamar notas completo. Vamos en minúsculas, completo. Ok, entonces ahora tenemos ya nuestro código. Recordemos, esto fue lo que se hizo en la primera videoclase. Para verificar, para recordar un poco qué era lo que hacía nuestro programa, simplemente a través de un layout, de un border layout, adicionamos una etiqueta en el norte, un botón en el sur, una caja de texto, un área de texto para que el usuario pueda guardar notas, y por aquí colocamos una barra de progreso. Hoy en este código vamos a programar este botón, el botón analizar, para que nosotros en este botón podamos adicionar aquí un escuchador a este botón que me permita resolver un análisis del texto que está escrito. Eso es lo que vamos a resolver. También nosotros deberíamos programar otro escuchador para mi ventana, de tal forma que se dé cuenta en qué momento la estoy cerrando para que termine mi aplicación. Sin embargo, para el caso de las clases JFrame, nosotros podemos resumir este escuchador por medio de la configuración de un método, que lo vamos a ver ahora. Bien, entonces comencemos. Recordemos que por lo pronto tenemos que detener la aplicación desde acá. Lo primero que vamos a hacer entonces es agregar a nuestra clase, a NoteForm, vamos a complementarle otro método adicional. Le vamos a decir que después de configurar toda la apariencia, configurar los widgets, vamos a configurar entonces ahora nuestros eventos. Y este es un método que lo vamos a resolver aquí abajo. Vamos a ponerlo por acá abajo. Private void setup events. Y bueno, por lo pronto voy a colapsar este método para que no nos estorbe. Y entonces ahora desde acá, después de programar, después de configurar la parte visual de nuestro programa, vamos a programar los eventos y vamos acá. Ok, comencemos. Lo primero que dijimos es que vamos a programar para que mi ventana se pueda cerrar. No lo vamos a colocar como un escuchador, porque para el caso de JFrame existe una propiedad que me hace eso mucho más fácil, que es configurarle por defecto la operación de cierre, set default close operation. Para el caso de nuestra aplicación le vamos a decir que en el momento en que se trate de cerrar la ventana, lo que va a hacer es ejecutar un cierre al salir, que termine mi aplicación, que se salga de mi aplicación en el momento de cerrar. Esto me evita programar un escuchador, es lo más práctico en estos casos. Pero lo que sí vamos a resolver nosotros es un escuchador sobre mi botón. Entonces recordemos, tenemos nosotros en nuestra ventana, aquí está nuestro botón Analyze, que es el botón, botón analizar. A este botón analizar le vamos a adicionar un escuchador aquí que me permita al botón ejecutar la acción de un análisis. Bueno, para eso entonces lo tenemos que hacer de la siguiente forma. Dijimos nosotros que que para poder adicionar este action listener y este action listener poderle programar algo en el método action performed, nosotros tenemos que crear una clase nueva, la clase action. La clase action listener ya existe, esta está dentro del paquete AWT.events. Esta clase la tenemos que crear.
Entonces vamos a crear una clase action que herede de action listener, y una vez que la heredemos le vamos a reprogramar el action performed. Cuando ya esté listo esta programación se la vamos a adicionar al botón, y con eso habíamos concluido el hecho de que este botón pueda resolver esta acción. Entonces comencemos creando esta clase. Para que nosotros no perdamos el hilo de lo que estamos haciendo, la clase por lo pronto la vamos a escribir directamente aquí. Entonces vamos a colocarlo acá. Vamos a crear una clase, la vamos a llamar action, y dijimos que la íbamos a heredar. Bueno, en este caso la vamos a colocar como implements, que es otra forma de heredar, pero no de clases sino de interfaces. Las interfaces luego la vamos a ver. Las interfaces son una forma de las clases, un tipo de clases, pero que no tienen implementados sus métodos. En este caso vamos a programar el action listener. Nosotros aquí estamos creando una clase, la clase action listener, la clase action heredada de action listener. Recordemos, implements también es una definición dentro de Java que me permite heredar. Action hereda de action listener. La diferencia está, lo repito, aunque lo vamos a ver después, que implements no hereda de una clase sino de una interfaz, y que es una interfaz también es un tipo de clase, pero que no tiene programados sus métodos. Por lo pronto simplemente entendamos que esta es una herencia de action listener. Aquí les va a aparecer automáticamente un error, Eclipse detecta que hay una falta, y él aquí les va a decir que lo que hace, lo que está en este momento pendiente es implementar un método, el action performed. Si ustedes gustan, le pueden permitir a a NetBeans que él adicione ese método. Él les va a adicionar el método action performed. Este action performed, él detectó que tenía que obligatoriamente ser sobrescrito, por eso le coloca el override, porque dentro de la clase action listener, recordemos aquí en esta clase action listener, este método action performed ya existe, pero no tiene programación. Automáticamente entonces Eclipse detecta que si una clase hereda de ella, obligatoriamente tiene que sobrescribirlo. En este caso ya me lo coloco aquí el texto para poder sobrescribir. Vamos a programar algo. Vamos a decirle que en el momento en que le hagamos clic a al botón que tenga este escuchador, le dispare una opción, dispare un mensaje de texto. Los mensajes de texto son muy fáciles de colocar en Java. Simplemente vamos a invocar a la clase JOptionPaint, y JOptionPaint tiene un método llamado showMessageDialog, puede ser cualquiera de ellos, MessageDialog, y esto lo que hace es mostrarme un mensaje en la pantalla, una ventanita pequeña, un diálogo con un texto, el texto que yo desee. Por lo pronto vamos a colocarle un parámetro nulo. ¿Qué quiere decir este parámetro? Quiere decir que este mensaje no va a depender de nadie. Aquí en realidad yo debería colocarle el nombre de la ventana a la cual va a depender el mensaje, pero por lo pronto vamos a decirle que no depende de nadie. Y luego un texto, vamos a decirle analizando, ahí está. Ok, entonces quien tenga instanciado un objeto de tipo acción, quien tenga adicionado un objeto de tipo acción, va a poder resolver este programa. O sea, cada vez que ejecute el action performed va a aparecer esta opción. Bueno, aquí recortemos un poquito estos textos para no confundirnos. Continuando con nuestro código, lo que vamos a hacer es de action, vamos a instanciar un objeto, este objeto. Entonces vamos a decirle que de tipo action vamos a instanciar un objeto, lo vamos a llamar action. Y ese objeto se lo vamos a adicionar, a mi botón. ¿Cómo se lo adicionamos? Nuestro botón se llamaba botón analizar. Botón analizar. Le vamos a adicionar, y ustedes
se van a dar cuenta que entre las opciones de adicionar tenemos aquí el adicionar un action listener. Ahí está, adicionar un action listener. Ese action listener que vamos a adicionarle es esta acción. Aquí me decía que lo que tiene que ir como parámetro es un action listener, pero recordemos que action es un objeto instanciado a partir de la clase action que hereda de action listener. En conclusión, action también es un action listener. Bien, hemos hecho aquí estos tres procedimientos. Hemos creado la clase action. ¿Para qué? Para poder sobrecargar este método, el action performed, y ahí dentro programar lo que nosotros queremos que se ejecute. Instanciamos un objeto de esa clase y ese objeto se lo adicionamos a nuestro botón. En ese momento el botón va a poder reaccionar a esa acción. Miremos en la ejecución cómo trabaja nuestra aplicación. Tenemos esto. Si le hacemos clic, pues va a aparecer este mensaje, una cajita de mensaje que dice analizando. Esa cajita de mensaje es la que nosotros programamos dentro de nuestro botón. Aquí está. Entonces esta es la opción. Bueno, pero esta no es la forma común en la cual se programa en Java. Esta es la explicación de cómo funciona. Pero en Java lo que se suele hacer es resumir todo esto en menos instrucciones. ¿Cómo lo haríamos? Primero, vamos a ir reduciendo, pero de tal forma que vayamos entendiendo. Nosotros aquí estamos al botón adicionándole un objeto de tipo acción. Aquí está, de tipo acción. Nosotros podemos hacer esto al vuelo. Podemos hacerlo todo en la misma instrucción. Es decir, no hay necesidad de crear un objeto, porque si se dan cuenta la variable acción exclusivamente es una variable de paso. Creamos la acción y luego este objeto se lo adicionamos al botón. O sea que la variable acción es una variable de paso. Yo puedo evitarme esa variable si directamente creo el objeto y lo agrego aquí. Y entonces me evito esta línea. En este momento lo que estamos haciendo es creando el objeto acción. El objeto va a ser un objeto anónimo, no tiene nombre de variable y en realidad no me interesa el nombre. Lo creamos el objeto y el objeto se lo adicionamos al botón. De esta forma nos evitamos una instrucción. Es muy normal en la programación orientada a objetos resolver la codificación de esta forma. Es muy normal. Hasta aquí hemos reducido ya una instrucción. Simplemente al botón analizar le adicionamos un objeto anónimo instanciado a partir de la clase acción. Pero también se puede hacer otra reducción, se puede reducir todo esto. Nosotros en este caso lo que podemos hacer ahora es también evitarnos la clase acción. Podemos evitarnos, ¿por qué? Porque esta clase acción simplemente es una clase de paso. A través de ella estamos heredando de action listener para luego poderla incluir o adicionar a nuestro botón. Entonces nosotros también podríamos hacer lo mismo. Toda esta clase que la hemos sobrescrito la podemos colocar directamente aquí en el método para no tener que crear esta clase acción. Y entonces nosotros lo que haríamos es lo siguiente: cortamos esto de aquí y lo vamos a poner aquí. Y tenemos nuestra clase. Lo único que tenemos que hacer es, dejémosle el new para que volvamos a hacerlo. Esa clase la vamos a modificar es por esta clase, por la clase acción. El new sí tenemos que dejarlo porque este es el que me instancia el objeto. Entonces tenemos eso, me va a quedar así. O sea que esta instrucción ya no la necesitamos. Y aquí lo único que tenemos que hacer es agregarle el paréntesis. Bien, lo vamos a resolver así porque en Java es más frecuente programar los escuchadores de esta forma. Entonces volvamos a entenderlo. Ahora lo que hicimos aquí entonces es heredar. Aquí lo que estamos haciendo es de action listener, estamos heredando. ¿Dónde me dice que estamos heredando? El heredando lo dice aquí, en esta llave y en esta llave. Estas dos llaves para Java quiere decir que estamos creando una clase nueva. Es una clase anónima que hereda de action listener.
e internamente ya estamos reprogramándola, le estamos creando métodos nuevos, incluso aquí podemos colocarle atributos, más métodos, lo que nosotros queramos. Y de esta forma reducimos también la necesidad de crear una clase anónima. Ahí ya funcionaría nuestro código, pero entendámoslo nuevamente. Le vamos a decir que al botón analizar le vamos a adicionar un objeto anónimo, aquí está el new, un objeto anónimo, instanciado a partir de una clase anónima, que es esta, que hereda de la clase ActionListener. Bien, este mecanismo ha sido creado en Java para reducir un poco la codificación al momento de programar eventos. Esto por supuesto que funciona. Entonces miremos la ejecución. Aquí está, le hacemos clic en el botón analizar y va a aparecer nuestro mensaje. ¿Ok? Bueno, como este es un video, ustedes luego podrán regresar el video y entenderlo nuevamente y luego hacer consultas en el foro. Por lo pronto vamos a continuar. Nosotros en este programa lo que queremos hacer, ya para completar, es que se haga un análisis del texto escrito. Si por ejemplo aquí hay text wrote in this space, por ejemplo tenemos este texto, queremos hacer un análisis de qué es lo que está escrito, un análisis rápido. Por ejemplo, vamos a contar cuántas letras hay, de estas cuántas son mayúsculas. Por ejemplo, si coloco esta S aquí me va a decir que hay 2 mayúsculas, bueno, y el resto van a ser minúsculas. También vamos a contar letras. Por ejemplo, mi dirección es bueno, coloquémosle esta parte como dirección colombiana, 45, 67, 70, por ejemplo. En este caso, también quiero que me cuente cuántos números hay, cuántos dígitos. Me diría en este caso que hay 6 dígitos. Hay 1, 2, 3, 4 mayúsculas y las demás minúsculas. Todo eso, ese análisis que vamos a hacer, quiero que se analice al momento de hacer clic en el botón analizar. Y también quiero al final que el botón analizar me evalúe el esfuerzo realizado por el usuario para escribir algo. Si el usuario escribió 100 letras, el progreso me lo va a marcar como al 100%. Pero en caso contrario, pues simplemente vamos a marcarle qué tanto esfuerzo ha incluido él en escribir este texto. Para tal fin entonces vamos a complementar nuestro código. Ya no vamos a dejar simplemente un texto aquí que diga analizar, sino que nuestro texto lo vamos a modificar por algo un poquito más complejo. Vamos a ver entonces cómo programamos. Lo que viene a continuación tiene parte de programación orientada a objetos, pero en general lo que tiene más es programación estructurada, porque hacemos ifs, for, etc. Lo primero que vamos a hacer es extraer el texto escrito por el usuario. Lo vamos a llamar text. ¿Y cómo lo extraemos? Pues lo vamos a extraer del objeto de aquí, del text area node. Text area node, vamos a extraer ese texto. El método getText me averigua qué fue lo que el usuario escribió. Lo extraigo a una variable más fácil de manejar, porque tenemos que de esta variable ir extrayendo cada una de las letras. Dijimos que íbamos a hacer conteos. Entonces para los conteos vamos a contar cuántas mayúsculas hay. Por lo pronto hay 0. Cuántas minúsculas hay también. Por lo pronto hay 0. Y cuántos dígitos. Por lo pronto hay 0. Y vamos a hacer un ciclo entonces para ir extrayendo cada una de las letras de este texto. Vamos a hacer un ciclo, un for, con una variable i, el index, mientras i sea menor al tamaño del texto que el usuario escribió. Entonces del texto vamos a averiguar cuál es la longitud del texto. Esto me va a determinar cuántas letras fueron escritas, la longitud del texto, cuántos caracteres tiene la variable text. Con este ciclo
yo podría ir pasando por cada una de las posiciones de este texto, extrayendo cada uno de los caracteres. Cada uno de los caracteres lo vamos a extraer en una variable que la voy a llamar símbolo. Entonces en símbolo vamos a extraer a cada uno de esos caracteres. La idea es la siguiente. Vamos a resolverlo acá. Símbolo es un vector, porque eso es el string, en realidad es un vector, donde aquí están todas las letras. Si ahí estaba escrito el texto, this, is y etcétera, todo lo demás, lo que vamos a hacer es extraer de cada una de estas posiciones, vamos a extraer a cada uno de los caracteres para ser analizado. Y lo vamos a extraer a una variable que le hemos llamado, perdón, aquí corrijo, esto no es símbolo, esto es text. Símbolo es este. Entonces vamos a ir extrayendo. En el primer caso extraemos la T y la analizamos. Luego extraemos la H y la analizamos. Y así sucesivamente. Entonces en símbolo vamos a extraer de texto, vamos a extraer un carácter. Entonces de texto vamos a extraer el carácter que se encuentra en la posición charat, en la posición I. Me va a extraer el carácter que se encuentra en la posición I. Para el primer caso en la posición 0, luego en la posición 1. Y ya con este símbolo podemos hacer un análisis. Y el análisis es bastante rápido. Simplemente con una evaluación vamos a hacer una condición. Vamos a determinar qué símbolo es el que está ahí. Podemos tener letras, mayúsculas, minúsculas, etc. Entonces vamos a determinar si símbolo es algo. Es que... pues bueno, para esto nos vamos a ayudar un poquito de una tabla ASCII table. Coloquemos, a ver, una extendida, esta. Si ustedes consultan la tabla de codificación ASCII, recuerden, es una tabla de codificación estándar que me permite evaluar o me permite hacer representaciones. Nosotros siempre vamos a tener bytes. Los bytes son un octeto de bits. Y nosotros, según la tabla de codificación ASCII, vamos a determinar que este conjunto de bits representan algo. Para el caso nuestro, hagámoslo un poquito más pequeña. Para el caso nuestro nos interesan aquellas combinaciones que representen, por ejemplo aquí están las que representan números. Y, por ejemplo aquí hay unas que me están representando números. Son estas combinaciones que están aquí. Hay otras que me van a representar letras. Son todas estas combinaciones que están aquí. La tabla de codificación ASCII, para tenerlo en cuenta, no solamente le da una connotación a nivel de texto a cada una de las combinaciones, sino también una combinación en modo numérico. Es decir, por ejemplo, la combinación, el octeto que tiene los bits 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, nosotros la podemos representar como una letra E o también la podemos representar como un número 69. O sea, esta combinación para nosotros puede representar una letra o un número. Eso me da ventajas en el momento de hacer programación, porque eso quiere decir que nuestras letras, que están organizadas lexicográficamente, corresponden a una combinación ascendente también de números. Y como estos dos me representan lo mismo, yo puedo ya sea compararla directamente con la letra o directamente con un número. Para el caso nuestro, dijimos que íbamos a buscar letras mayúsculas, letras minúsculas y números. Si nos damos cuenta, la mayúscula, la A, corresponde al número 65, pues, o esta combinación, solo que esta no la podemos escribir directamente en el código. Y si avanzamos hasta la letra Z termina en el 130, en el 90, perdón, en el 90. Entonces para nosotros el 90 es lo mismo que la Z. Eso quiere decir que todos los símbolos que estén entre este rango, entre el 90 y el 65, para nosotros van a ser mayúsculas. Lo mismo va a pasar con las minúsculas. Bueno, hagamos la primera comparación para el uppercase.
Entonces ya dijimos que van a estar entre el 65 y el 90. ¿Ok? Entonces, si el símbolo que nosotros estamos encontrando es mayor o igual a 65 y ese mismo símbolo es menor o igual a 90, quiere decir que son mayúsculas. Entonces aquí nosotros podemos contar que este símbolo, si está entre el 65 y el 90, es una letra mayúscula. Eso quiere decir que uppercase la podemos incrementar. Ahora sí, evaluemos otro rango. Si el símbolo es mayor o igual a, vamos ahora con las minúsculas. Si la A es el 97, la A minúscula, y la Z es el 122, entonces ese rango es de minúsculas. Si este símbolo entonces es mayor o igual a 97 y este símbolo es menor o igual a 122, entonces vamos a determinar que esta es una minúscula, lowercase. Y también nos piden averiguar por dígitos. Entonces, si el símbolo es mayor o igual a, busquemos los números. Los símbolos, los dígitos del 0 al 9 corresponden a este rango del 48 al 57. Entonces, si están entre el 48 y el símbolo es menor o igual al 57, quiere decir que son dígitos. Perdón, aquí le puse más, menos, es más. Para todos ellos les vamos a incrementar, ¿no? Incrementamos mayúsculas, minúsculas o dígitos, dependiendo del rango en el que se encuentre. Al finalizar este ciclo, cuando finalicemos este ciclo, nosotros vamos a tener entonces tres variables, tres acumuladores que ya me han contado la cantidad de elementos que tenemos nosotros dentro de este texto. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Simplemente estos mostrarlos en mi texto, donde dice analizando. Para ello entonces voy a armar un texto, lo voy a armar aquí afuera, el mensaje lo voy a armar y le vamos a decir que mayúsculas, aquí separado, así, mayúsculas hay esta cantidad. Estoy creando un texto, ¿no? Estamos concatenando un texto. También le vamos a decir que luego salte línea, digamos de aquí que nos salte línea, porque es la n, y luego me una otro texto más. Le vamos a decir que lower cases van a ver estas que están aquí. Volvemos otra vez a colocar un salto de línea y al final que me cuente cuántos dígitos hay. Dígitos. Bien, entonces hemos creado un texto, hemos concatenado un texto con toda la información. Este mensaje es el que lo vamos a colocar dentro de nuestro diálogo, en la caja de mensaje. Entonces, message. Bueno, retomemos un poco. Entonces, extraemos el texto que el usuario escribió. Vamos a crear tres variables, acumuladores, y por medio de un ciclo vamos a extraer cada uno de los caracteres que están en el texto y vamos a evaluarlos. Vamos a evaluarlo de acuerdo a unos rangos que ya están preestablecidos en la tabla de codificación ASCII. Al final armamos el mensaje y lo mostramos. El resultado entonces sería el siguiente. Si nosotros tenemos por aquí un texto, in this text porque me lee así, I think some letters and some digits, for example my phone number, aquí abajo es de 160, 60, 60, 60, por ejemplo.
aquí algunas mayúsculas. Al analizar nuestro texto vamos a obtener este mensaje. Me dice que hay 3 mayúsculas, 63 minúsculas y 11 dígitos, que son los que encontramos en este lugar. Para completar, programemos para que esta barra de progreso me muestre el esfuerzo que ha realizado el usuario en el momento de escribir este texto. Para ello, recordemos que nosotros tenemos nuestra barra de progreso, que es la que me va a medir el esfuerzo. La hemos configurado para que sea instanciada por defecto. Al ser instanciada por defecto, ella le pone un mínimo de 0 y un máximo de 100 automáticamente. Sin embargo, verifiquemos. Progress bar Java. Miremos la documentación de Java Progress Bar, miremos los constructores. Los constructores, el constructor por defecto, que es el de la orientación, miremoslo aquí, me dice que ese por defecto crea una barra de progreso con una orientación específica, bueno, la cual es ubicada, dice, los valores iniciales son mínimo 0 y máximo 100. ¿No sirven? Dejémosle los 100, sirve porque el progreso para nosotros el máximo va a ser 100. Entonces nos va a servir. Eso quiere decir que el máximo que va a medir es 100. Para nosotros entonces esa barra de progreso la vamos a evaluar según la cantidad de elementos que fueron escritos. Los vamos a sumar y se los vamos a agregar a nuestra barra de progreso esfuerzo. A la barra de progreso esfuerzo le vamos a asignar el siguiente valor. ¿Qué valor le vamos a poner? Pues la suma de todos ellos. La suma de mayúsculas, uppercase, más la suma de minúsculas, más la suma de dígitos. Entonces que me sume cuántas mayúsculas, cuántas minúsculas y cuántos dígitos escribió, y que eso lo ponga como valor, como el valor dentro de esa barra de progreso. De esa forma vamos a evaluar el progreso. Entonces colocar again, this is my text and some numbers. Ok, analizamos, y al analizar entonces, primero que todo me evalúa mayúsculas, minúsculas, dígitos, y aquí la barra de progreso podemos verla. Vemos que me ha evaluado cuántos elementos en total se han escrito. Pues si hubiéramos escrito 100 elementos, esta barra de progreso avanzaría hasta el tope. Ok. Bueno, ya completado nuestro ejercicio, entonces dejamos nuestro homework para completar los conocimientos que hemos adquirido durante esta videoclase. Entonces vamos a proponer el siguiente ejercicio. Nosotros hicimos también como homework en la videoclase anterior, esta es un fechador en el cual lo que se solicitaba es que nosotros organicemos estas 3 etiquetas y estos 3 combos. Lo que vamos a hacer ahora es programar para que cuando el usuario cambie de fecha, por ejemplo, vamos a poner aquí el año 2019, ¿dónde está 19? 18. En el título se cambie la fecha. Él me va a crear una fecha que diga hoy es 1 de enero de 2018. Si yo cambio cualquiera de ellos, me va a cambiar la fecha aquí en el título. Entonces por aquí 24 de abril del 2018. Lo que tenemos que hacer entonces en este caso es crear o programar diferentes escuchadores para programar a estos objetos. Un escuchador aquí en el año, un escuchador en el mes y un escuchador en el día, de tal forma que estos escuchadores detecten en qué momento se ejecutó una acción dentro del combo box, y una vez que lo haya ejecutado vamos a armar la fecha y la cambiamos en el título. Ese es el homework que se deja para consideración de todos para que lo resuelvan para esta videoclase, y con eso terminamos esta videoclase.